Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Qué lindo. Dios es bueno. Dios es bueno. Gracias por llegar aquí. Gracias por estar en esta mesa servida, que es un honor para mí y merecido poder estar entre ustedes y servir esta mesa a ustedes. Iglesia hermosa, bella, es un honor estar aquí. Hoy voy a compartir con ustedes, dentro de la serie Investigando a Jesús, el tema de Jesús rescata. Jesús es el que rescata. Es un tema que me encantó y hemos encontrado cosas hermosas dentro de la palabra. Pero antes de que todo, yo quiero que oremos para que Dios sea el que intervenga en esta mesa. ¿Amén? Cierra tus ojitos y oramos. Padre, en este momento te entregamos este instante. Yo te pido que tú te glorifiques de una manera hermosa, especial, y que esta comida llegue al vientre de cada hermano, de cada oveja que aquí necesita ser nutrida. Que estas aguas lleguen, Señor amado, al lugar donde tienen que ser saciados. Que esta bendición que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor amado, rebose en nuestras vidas, Padre mío, y bendiga, oh Jehová, a cada familia que aquí se representa. Es tu iglesia, Señor, es tu amada, y queremos cuidarla, Señor amado, con gran celo, como cuidamos nuestra familia. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Si Jesús rescata, yo tengo que hablarte de rescatista. Yo tengo que saber lo que es un rescatista. Y buscando la definición de rescatista, encuentro que es persona que se dedica a salvar vidas de víctimas de accidentes o catástrofes. Dentro de estos rescatistas, yo me encuentro con unos rescatistas que hicieron una labor a favor de unos niños que se quedaron atrapados en unas cuevas en Tailandia. Yo quisiera que pusiéramos la foto de los niños que fueron encontrados, gracias a Dios, todos vivos, en unas cuevas donde las aguas subterráneas crecieron por causa de una tormenta. Esas aguas subterráneas comienzan a crecer y dejaron a esos niños allí atrapados. ¿Cómo sacaron a esos niños de allí? La aventura fue inmensa. Fueron estos héroes que se encontraron, unos llamándose, comunicándose en diferentes países y trayéndolos a Tailandia porque eran los únicos que podían resolver el problema. ¿Por qué? Por el conocimiento adquirido. El equipo adecuado para poder entrar en esas aguas. ¿Por qué? Hombres ranas, hombres que tenían expertise en las aguas oceánicas, no eran los capacitados para entrar a las aguas subterráneas de aquellas cuevas. Los equipos del ejército no eran los adecuados. Eran los equipos que estos hombres desarrollaron por sus propias manos para poder alcanzar la vida de aquellos niños. ¿Cómo fue que estos hombres llegaron allí? Fue una aventura. Ellos comenzaron a zambullirse entre las cuevas hasta llegar por sorpresa y verlos allí todos vivos, gracias al Señor. La fiesta fue, empezando de allí comienza la fiesta. Todos estaban vivos, hubo lágrimas, hubo abrazos, qué bueno, están vivos. Ahora, ¿cómo los sacamos de aquí? De la manera que los sacaron, tuvieron que recurrir a la anestesia de cada uno de ellos para poderle poner la careta, su sistema de oxígeno y poderlos sacar afuera, porque si ellos se descontrolaban, no tenían la experiencia de cómo trabajar en esas cuevas, la claustrofobia y la hiperventilación los iba a matar. Entonces tuvieron que ser anestesiados para poderlos sacar y llevarlos a los brazos de su familia. Pero no me acordaba de un detalle que el hermano Paul me lo acordó, y es que uno de ellos era el más pequeño y la careta no le servía. No podían sellar, la careta tenía que sellar en su cara y la careta era más grande, era el más pequeño. Tuvieron que buscar una careta afuera de bebé para ponerse a poner. Y así lo pudieron sacar. La experiencia y el conocimiento de estos hombres rescatistas que tenían aventuras por demás en las aguas subterráneas de estas cuevas
únicos capacitados para poder traerle alegría a las familias que sintieron que la muerte visitaba sus casas. Me encuentro con el rescatista de rescatistas que se llama Jesucristo. Jesucristo es el que rescata. En Lucas 4, 14 y 15 dice: y volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y la fama de él se difundió por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, siendo glorificado por todos. Bajo el poder del Espíritu Santo. Volvió en el poder del Espíritu Santo su fama. ¿Por qué? Dentro de los 5 etapas del ministerio de Cristo: la infancia, la preparación, la popularidad, la pasión y la vida resucitada. Jesús en Galilea se encontraba en la etapa de popularidad. La fama de Cristo era esparcida. El rabino que hace milagros, ese hombre habla cosas que yo nunca había escuchado. No hay tesis escrita por otro rabino de lo que ese hombre está hablando, porque yo nunca necesito escucharlo. Y comienza a visitar las sinagogas. Para los que no saben, las sinagogas en el Antiguo Testamento no existían, pero en el Nuevo Testamento ya vemos muchas esparcidas por todas partes del Imperio Romano. Es por eso que creemos que la sinagoga apareció durante el periodo intertestamentario. Lo cierto es que el concepto de la sinagoga se esparció rápidamente donde quiera que hubiera grupos de judíos. Se podía formar una sinagoga con un mínimo de 10 hombres, facilitando la formación de millares de ellas. Algunos estiman que el Imperio Romano contaba con más de 1000 sinagogas al caer Jerusalén en el año 70. Sus enseñanzas provocaron mucha fama, pero su palabra tenía lo que se llama el dunamis, que era el poder divino que vence toda resistencia. Jesús es 100% hombre, pero también 100% Dios. Y entonces, en el primer tópico yo te tengo que decir que Jesús es la gran historia de la Biblia. Jesús tiene que entrar a su próxima etapa, que se llama la pasión. ¿Dónde y en qué lugar comienza Jesús esa etapa? Comienza, dice la Biblia, llegó a Nazaret, donde se había criado. Y como era su costumbre, fue a la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. Y le fue dado el rollo del profeta Isaías. Desenrolló el rollo y encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Y enrollando el rollo, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Wow. ¿De qué año está hablando Jesús? En Israel, la tradición judía conserva de que el año del jubileo son cada 50 años, donde la tierra, los que siembran tienen que detenerse, tienen que dejar descansar la tierra por un año. Todo hijo esclavo vendido volvía a su familia. Toda propiedad vendida por causa de pobreza volvía a su dueño. Imagínate qué fiesta había el día del jubileo. Todos los pobres comenzaban a recuperar sus propiedades. Todos esos hijos vendidos por esclavos eran devueltos a sus casas. Ya tú no eres esclavo, tú eres libre. Esa noticia era la que se regaba. Se cumplió el año 50, llegó, vamos a celebrar. Entonces, cuando yo digo y veo que Cristo es la gran historia de la Biblia, para que esa noticia llegara, tenía que proyectarse y manifestarse en diferentes formas y de diferentes facetas para, como rescatista, poder llegar al fundamento, a la piedra del problema. Pero entonces, cuando yo busco
que Cristo comienza a revelarse, se revela desde Génesis. Cuando yo veo que en Juan 1:1 dice, es el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Como verbo, como pan. En Éxodo 16:4 dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pero en Juan 6:51 aparece Cristo diciendo lo que dijo en Éxodo, ahora dice, yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. Como cordero, Isaías 53:7 fue profetizado esta palabra, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Se encuentra entonces en las aguas del Jordán con aquel joven primo que decía que era Juan Bautista. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llegó el rescatista. No es la sangre de un cordero normal, común y corriente que un pastor entregaba al sacerdote para que derramara esa sangre para remisión de pecados. Este cordero era diferente, porque era el cordero que no tan solo perdonaba el pecado, sino que quita el pecado del mundo. Ese rescatista iba a llegar a las profundidades que nadie, ningún cordero común y corriente animal podía llegar, porque era el cordero que iba a resucitar, iba a resolver el problema que había entre Dios y el hombre. Como pastor, Juan, en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Como decimos en Puerto Rico, Jesús viró la tortilla de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la costumbre es que en el templo se iba a sacrificar una oveja. ¿Y quién criaba y cuidaba las ovejas en Israel? Los pastores. Y los pastores tenían que preparar sus ovejas para llevarlas al sacrificio. Pero el buen pastor, que él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Se acabó el sacrificio de esos animales, ahora es el pastor quien va a morir por las ovejas de Israel. Y no tan solo por las ovejas de Israel, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, porque ha sido rescatado para darle vida eterna. Ese es mi pastor. Como sumo sacerdote, ustedes saben que en el templo del Señor tenía que haber un sumo sacerdote porque las estructuras sacerdotales así fue decretada por Dios. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para la remisión de pecado del pueblo de Israel. En Hebreos 4, Jesús, el gran sumo sacerdote, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente en el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús, el gran sumo sacerdote, el único ser que en su muerte provocó que el velo se rasgara, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasga. ¿Por qué? Porque ese velo tenía 2 querubines allí grabados en ese velo,
¿Qué provocó Jesús que los querubines que estaban en el paraíso se salieran porque Él iba a entrar allí? ¿Por qué? Porque rescató a la humanidad con su muerte. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Jesús tenía la plena autoridad y tiene la plena autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso Jesús es el Mesías prometido. Es el segundo tópico. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Respondiendo entonces, esto es lo que describe aquí, que Jesús ha sido ungido. ¿Ungido por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando yo me encuentro de que Jesús se le revela a los discípulos, veo en Mateo 16, dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mesías es una palabra derivada del hebreo, Mashaya, que significa ungido, que dice que ha sido señalado, consagrado, usando óleo sagrado para ser rey, sacerdote o profeta. Y Dios le revela a Pedro de que Jesús es el Cristo. Cristo es el ungido, pero en griego. Entonces, el asunto es de que Cristo no se estaba proyectando como un líder político, que es lo que quería Israel. Los fariseos comenzaron a preguntar: pero este no es el hijo de José. Porque ahí comienza entonces la pasión de Cristo. Ahí comienza la persecución contra Cristo. Lo querían matar. Porque ¿cómo es posible que este hombre se va a hacer el Mesías de Israel? Si yo sé quién es este hombre. Te voy a decir algo muy importante que yo quiero que tú entiendas. En Israel, cuando la gente sabía leer y escribir, eran buscados por los mismos rabinos para poder transmitir el conocimiento de la ley. Pero el que no sabía leer y escribir tenía que tener un oficio. Tenía que ser pescador, tenía que ser carpintero, tenía que ser albañil. Por eso entonces que Pedro era pescador. ¿Me estás entendiendo? Y por eso es que José era carpintero. Entonces Jesús nace en un escenario bien humilde y comienza a buscar que sus discípulos eran los rechazados en Israel. Y ese Mesías prometido comienza a formar una iglesia de lo más débil y lo menospreciado para ahí manifestar su poder. Los mismos fariseos, la gente que tenía conocimiento de la ley porque eran doctores en la ley, lo confrontaron: pero tú no eres el hijo de José, el carpintero. ¡Wow! Entonces la pregunta es: ¿quién nos librará del pecado que nos oprime? ¿Quién nos da vista a nuestra ceguera? ¿Y quién nos libra de nuestra cautividad? Entonces el tercer tópico yo te lo tengo que decir: Jesús es el rescate que realmente necesitamos. ¿Por qué? Porque la unción que fue efectuada sobre Cristo no la hizo ningún hombre. Porque si la hubiese hecho un hombre, tendría que ser un Mesías con una autoridad regional. Pero cuando la autoridad viene del Espíritu Santo, la autoridad de Cristo es una autoridad universal. Porque le dieron autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y no importa dónde caigas, ese rescatista que tiene la plena autoridad soberana llegará a las partes más bajas de tu debilidad para levantarte y rescatarte y devolverte a tu familia. Porque estás en su año, estás en su tiempo, en su jubileo. Veo a este hombre cuando dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Jesús es el rescate que realmente necesitamos.
Este hombre describe un cuadro de desesperación donde Cristo se hace, el Señor se hace empático con él. La pregunta clave en este escenario es: ¿quién es el que se inclina? ¿Quién es el que está en el pozo? ¿Quién es el que está sumergido en un lugar donde nadie lo puede sacar? ¿Y quién es el que se inclina a escuchar? El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Han visto usted a algún rey inclinándose a un súbdito? Nunca viste a la reina Isabel haciendo esto. Nunca viste al rey de España inclinándose. No. Los súbditos eran los que se inclinan. Pero este rey, este Señor, nuestro Señor, se inclinó a él y oyó su clamor, tomando las 7 decisiones a su favor. Se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso, puso mi pie sobre peña, enderezó mis pasos y puso luego cántico nuevo. Porque lo que pasa es que cuando un rescatista termina su trabajo, provoca una clase de fiesta. Porque cuando vieron a los nenes le dijeron: ok, siéntate ahí, vete a comer. No, el abrazo, el beso, la fiesta, la música, todo el mundo celebrando. Los primeros que celebraron el hallazgo de estos niños fueron los rescatistas. Están vivos, díselo, están todos vivos. Por eso es que dice la Biblia. Me río, pero tengo una cara de llorar. Que cuando una persona se convierte hay una fiesta en el cielo. Un rescatista es aquella persona capacitada para socorrer a aquellos que se encuentran sin oportunidad de vida. En el peor escenario existente, los rescatistas de aquellos niños en Tailandia fueron hasta lo más profundo de las cuevas y todos fueron rescatados. Pero el Salmo 103 me dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Él es el gran yo soy. Él es el pan de vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vid verdadera. Él es el agua de vida, es el buen pastor. Él es el santificador, el sanador, el salvador y el rey que viene. Él es el que necesitamos para vivir. Jesús es para todas partes. Y quiero terminar con esto. Es para todos en todas partes. Es para todos en todas partes. Ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay bárbaro ni excita, como dice la palabra. Jesús, la autoridad de Jesús no es una autoridad regional israelí, judía, es una autoridad universal. Dios amó al mundo y dio su Hijo por el mundo, por ti y por mí. Incluyó a Colombia, incluyó a Panamá, incluyó a Puerto Rico, incluyó a Cuba, incluyó a todas las naciones, rusos, armenios, americanos, africanos, todo el mundo está incluido, porque Él es el Mesías de toda la iglesia. Su nombre, Mayumi Osawa, japonesa. Su padre, maestro budista. Ella conoce a Cristo, se casa con un puertorriqueño, va a vivir al pueblo de Barranquitas. Y en una iglesia se congrega y la conozco. Mi suegro compone una canción que se la regala al concilio, y el concilio Alianza es un concilio que está esparcido en todo el mundo, y nosotros queríamos que esa canción fuese traducida a todos los idiomas. Aprovecho que Mayumi, japonesa, le digo: tradúceme esa canción al japonés. Ella la tradujo, empezamos a hablar, pero ella me cuenta un testimonio. Me dice: mi padre me llama, me hace una llamada, recibo una llamada de mi padre, y mi padre me confronta porque se enteró de que yo era cristiana.
este señor lo confronta y le dice, tú has deshonrado a mi familia, has deshonrado a tus ancestros. Tú sabes que las orientales, este punto de honrar a los ancestros es una cosa sagrada. Las enseñanzas de mi casa son de Buda, no de Cristo. Yo no predico a Cristo, yo predico a Buda. Y yo he visitado todos los templos de Buda, yo soy maestro budista, tú tienes que honrarme a mí. Yo voy a Puerto Rico porque yo tengo que hablar contigo. Todo eso en japonés. Nada de inglés, de español, porque él no sabía hablar otro idioma que no sea el japonés. Él llega a Puerto Rico, esta hermana Mayumi le pregunta al pastor, ¿qué hago? Y el pastor le dice, ¿tienes revistas cristianas japonesas? Sí, las tengo, repártelas en toda la casa. Cuando tú te vayas a trabajar se va a encontrar con esas revistas. Entonces así fue. Cuando ellos llegan del trabajo y tenían que ir a la iglesia, él le dice a la hija, yo quiero ir a tu iglesia. Su hija, Suki Osawa, toca el teclado en la iglesia. Y cuando llegan a la iglesia temprano, él se sienta en una esquina observando con aquella cara de escéptico, molesto, indignado y ofendido. Suki comienza a tocar el teclado. Y este señor comienza a llorar. No sabe por qué, pero comienza a llorar. Y mientras se daba el culto, este hombre seguía llorando y nadie se atrevía a acercarse al viejo. Déjalo quieto, no le digas nada. Entonces se van de la iglesia, se termina el culto, todo el mundo se abraza y se besa, se van de la iglesia. Él sigue con su lágrima en su mejilla. Cuando están pasando por una iglesia pentecostal, le dice en japonés, yo quiero entrar a esa iglesia. Ella le traduce al esposo, él quiere entrar a esa iglesia. ¿Cómo va a ser? Ok, vámonos. Cuando entran a la iglesia, el pastor, se está acabando el culto. Y el pastor está orando por los enfermos, va a orar por los enfermos y dice, todos los enfermos pasen al frente. Y ella le dice, papá, pasa al frente, van a orar por los enfermos. ¿Por qué? Porque cuando este hombre era niño, a sus 7 años, se entierra accidentalmente un lápiz en su oído y se lacera todo su sistema auditivo. Cuando comienzan a caminar hacia el frente, el pastor le dice, póngase la mano en la parte afectada. Ella le traduce, ponte la mano en la parte afectada, en la oreja. Él se le puso la mano en la oreja y el pastor comienza a orar, y de momento este hombre comienza a gritar y a gritar. Lo trataban de consolar, le preguntaban y seguía gritando y llorando. Se lo llevaron gritando para la casa. Cuando se logra calmar, el hombre dice, cuando el pastor estaba orando, yo sentí una explosión en mi oído y comencé a sentir que mi oído se abrió y yo te escucho y seguía llorando. El señor Osawa conoce a Cristo, se convierte al Señor, antes de regresar a Japón se bautiza y antes de treparse al avión le dice a la hija, yo he visitado todos los templos de Buda, pero Buda está muerto. Y yo me doy cuenta de que Cristo sí está vivo desde la primera vez que pisé tu templo. El rescatista es aquel que trae la buena noticia de que todo está bien, provocando la fiesta más intensa en cada uno de los salvados y de sus familiares. En el cielo hay una fiesta por tu causa, porque te encontraron. En el cielo hay una fiesta por ti, porque el Mesías,
el que tiene nombre sobre todo nombre, el que en el cielo se doblan las rodillas ante su presencia, en la tierra y debajo de la tierra. Y no importa dónde tú caigas, no importa en qué escenario tu hijo se encuentre, el Mesías va a llegar con la plena autoridad para rescatarlo de la misma manera que Daniel fue rescatado de las mandíbulas de aquellos leones. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Quiero un aplauso para mi rescatista, el Señor Jesucristo. Ponte de pie, dale un abrazo al Señor en esta mañana, dale una adoración profunda a tu Dios, dale la gloria a Dios y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por ser nuestro rescatista, nuestro Mesías prometido. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de los cielos, el Salvador, el santificador, el sanador, nuestro Rey, nuestro Mesías. Gracias, Señor, por tu favor, por tu misericordia y por habernos alcanzado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Puedes darle un abrazo al que está al lado?